Vamos a dar inicio a esta presentación de historia americana del siglo XIX. Quizá algunos me conocen, otros no, pero es el medio que vamos a tener que utilizar durante todo este proceso. Espero que las cosas puedan ir mejorando y podamos encontrarnos en algún momento y hacer esto un poco más humanizable. Sin embargo, vamos a tratar de que ustedes no pierdan la cursada y vamos a tratar de acompañar la comprensión. Por lo tanto, necesitamos la mejor voluntad de ustedes y yo voy a poner de este lado mi mejor voluntad para poder hacerlo, para que podamos llegar a un buen destino. Bien, ¿qué nos interesa saber de cómo funciona la materia? ¿Cuál es la estructura y la propuesta de la materia? La materia siempre tiene una propuesta bastante particular que de algún modo la hace distintiva y que siempre genera de vez en cuando eventuales choques de los estudiantes para con la materia. En principal, las clases constan de todos los viernes tenemos una clase, es la formalidad, correspondería a tener alrededor de 3 horas. La bibliografía que trabajamos es una bibliografía que está completamente disponible en el grupo de Facebook, con el cual vamos a trabajar y cuál va a ser de algún modo nuestra aula virtual. Por lo general vamos a tener que leer alrededor de 2 textos por semana. Esos textos no son grandes, no son de un tamaño muy importante, tienen un tamaño medio, por lo general son artículos relativamente nuevos o recientes, artículos de revistas de publicación científica, por eso no son tan largos, rondan en las 20, 25 páginas, algunos casos que son capítulos de libros son un poquito más grandes, pero no son mucho más grandes que eso, como es el caso, digamos, el de Tutino, que sería uno de los artículos un poco más extensos de los que vamos a leer. Esa estructura de qué textos vamos a leer para cada clase va a estar siempre disponible en el grupo de Facebook. Ya una vez que ustedes tengan disponible este video, lo van a ver en el grupo de Facebook cuáles son las 2 lecturas obligatorias para la clase que viene. Por lo general van a estar disponibles también algunas preguntas de guía, no para entregar una guía, sino para ir guiándose en dónde tenemos que poner o dónde debemos hacer hincapié cada vez que leamos estos artículos o autores para leer. La gran particularidad de la materia es que tratamos de abarcar casi todos los países de Latinoamérica, salvo excepciones muy contadas, debido porque su historiografía no se ha modernizado lo suficiente o porque no aborda los ejes temáticos que nos hemos propuesto. Entonces todos los viernes tendremos por lo menos 2 lecturas para hacer. Los parciales constan de un parcial por cada unidad, ergo si en el programa nos aparece 4 unidades, lo más lógico es que intentemos llegar a tener esos 4 parciales. La idea es que aquellos que obtienen 4 en cada uno de esos parciales, con la posibilidad de recuperar el 50% de ellos, o sea, de los 4 únicamente 2, podrán entrar en condición de regular y luego acceder al final. Aquellos que accedan a una nota superior, en promedio a 7, podrán acceder a la condición de promoción. Recuerdo, esta materia es una de las pocas materias promocionales de la carrera. Entonces, si uno obtiene un promedio de 7 o más, accede a un coloquio integrador por el cual puede promocionar la materia sin tener que ir a final. Entonces nuestro funcionamiento provisorio va a ser dentro de esta plataforma que tenemos, digamos, este grupo de Facebook que tenemos, que es un grupo en el cual hace años que trabajamos. Por eso no he accedido a trasladarme al grupo de Facebook que tenía tercer año, sino mantener el grupo de Facebook propio de la materia, ya que desde ahí está todo el material disponible, están los esquemas de clase, e incluso hay algunas guías de preguntas que acompañaban la lectura. Entonces todo ese background de trabajo está ahí y la propuesta de trabajo hoy fue publicada en lo que podríamos llamar el muro de ese grupo. La idea es que el muro se use solamente para cuestiones colectivas y vinculadas estrictamente a la materia, que los mensajes personales se reduzcan a ser enviados por correo electrónico que está ahí disponible también en el grupo, y que todo lo que aparezca como parte del funcionamiento de la materia va a estar publicado en ese muro.
y va a ser nuestro lugar de noticias y nuestro lugar de compartir. Los problemas cotidianos. ¿Cuáles serían los problemas cotidianos? La materia tiende a tener por lo general un cierto grado de desaprobación, fruto de que se trabaja los textos de manera particular y no como bibliografía general. Nosotros trabajamos con autores, así como yo mencioné Tutino, puedo mencionar en otro momento Herbert, o podría mencionar en otro momento Cecilia Méndez. Cuando trabajemos sobre esos autores no vamos a hablar sobre, por ejemplo, el proceso de independencia boliviana, no vamos a decir qué dice Cecilia Méndez sobre ese proceso en particular. Entonces la idea es poder abordar a los autores desde sus propias problemáticas, no como bibliografía general. Y eso es un gran problema que suele tener el estudiantado con la materia. La materia no hace preguntas generales, hace preguntas particulares, concretas sobre los problemas que abordan los autores. Por lo tanto, los consejos de lectura apuntan puntualmente a observar y mirar en los autores aquello que se está abordando en la problemática de la unidad. Si en la unidad estamos trabajando identidad, no leamos un autor y comprendamos el proceso de independencia mexicano como un proceso mexicano, sino cómo se elabora, cómo se forja, cómo surge la identidad mexicana en ese autor. Entonces, es un ejemplo para que podamos entender cómo funciona y cuál es la estructura y propuesta de la asignatura. Bien, a nivel introductorio voy a hacer una breve introducción, muy breve, ya lo verán, sobre los conocimientos previos a los cuales uno está partiendo, suponiendo que ustedes los poseen. Por lo tanto, los voy a explicar. Si no los poseen, verán cómo entre todo lo que han leído o del modo en que sea, se hacen de alguno de todos estos conocimientos. El antiguo régimen, o sea, antes del proceso revolucionario, tiene una característica importante, y la historiografía, muchas veces las historiografías, han instalado ciertas imágenes o ciertas representaciones sociales sobre el proceso de colonización y sobre el proceso de colonia en particular, ¿sí? Entonces, hasta 1890, que es la última independencia, que es la de Cuba, y que no es en 1890 formalmente, sino es cuando inicia el proceso de independencia cubano, tenemos un proceso muy largo de dominación española. O sea, de 1490 a 1890 tenemos casi 400 años. O sea, esos 398 años de dominación española no puede ser, como la historiografía lo ha contado, como una dominación endeble. Dominar casi 400 años un continente muchas veces más grande que España, ¿sí?, es casi imposible desde una manera endeble o mal gobernada. Algo de todo eso tiene que haber sido efectivo, y por lo tanto esa efectividad tiene que haber generado algún tipo de impresión cultural. Esa dominación tiene que haber dejado en la cultura local algún tipo de impresión, alguna marca, ¿sí?, que tiene que ver con la cultura española. O sea, el sincretismo entre lo local y la dominación española. Lo interesante o lo importante para nuestra materia es que lo local no se reduce a América en general, sino a cada uno de esos espacios en particular. Por lo tanto, la dominación española genera una impresión cultural fruto de la dominación en América, pero además esa impresión no es general, sino que tiene ciertas particularidades en cada uno de los espacios locales. No son todos iguales. La otra gran impresión es el sistema jurídico legal, que es un sistema jurídico legal de carácter pluralista. ¿Qué significa pluralista? El antiguo régimen tiene una particularidad. Yo suelo llamarlo que es un poco más sincero y menos hipócrita que el derecho positivo. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico legal de antiguo régimen es un sistema jurídico donde a cada sector de la sociedad le corresponde un sistema legal. Me refiero a si soy hispano-criollo, si soy español ibérico, o sea, nacido en la península, si soy un esclavo, si soy un liberto, o sea, un afrodescendiente que se liberó del yugo de la esclavitud, si soy un indígena, si soy un indígena mestizo,
las alrededor de 70 castas que había en Buenos Aires únicamente, que no era un espacio de gran diversidad étnica o de casta. Imagínense 70 castas en un lugar donde no hay muchas castas. ¿Cuántas castas habrá donde sí las hay? Bueno, a cada una de esas castas le corresponde un tratado o un trato jurídico distinto. Vamos a ver un ejemplo. Los esclavos no pagan impuestos porque no son personas formalmente, no dependen de sí mismos. Entonces, ese sistema jurídico legal al esclavo lo libera de por lo menos una imposición de carácter fiscal. Eso no es menor cuando estallen las revoluciones. Del mismo modo, por ejemplo, que los indígenas pagan tributo, pero no pagan impuestos comerciales, como son la alcabala. Entonces, ese tipo de sistema legal separado, plural, ¿sí?, tiene una característica muy importante cuando pasemos a un derecho positivo que tiene la característica de ser universalista, o sea, a todos iguales. El famoso todos iguales ante la ley. El derecho positivo tiene esa lógica universalista y va a chocar con un antiguo sistema jurídico legal al cual se le da respeto y lugar a cada uno de esos sistemas de castas. Otra cuestión más que tiene que ver con que América es un territorio de conquista. Entonces, el viejo pactismo de conquista impone que cada vez que yo conquisto, en la sujeción, o sea, la sujeción significa en la obediencia del vencido, el vencido guarda ciertas prerrogativas que en realidad las está cediendo el vencedor. O sea, España conquista, por ejemplo, a los aztecas y en ese momento le respeta a los tlatoanis, a los caciques, si lo queremos enterar, o a los jefes locales, ciertos derechos, como a los curacas incaicos. O sea, esos derechos que le respeta son parte de ese pacto de sujeción. ¿Qué es pacto de sujeción? Entonces, el rey conquista a un pueblo, quita su soberanía al pueblo, o sea, la retiene como rey, pero ese pueblo preserva ciertos derechos. Uno de tantos, y el más importante para nuestra asignatura, es que si el rey no es el poseedor de esa soberanía, técnicamente esa soberanía vuelve a las manos del pueblo. O sea, si yo, conquistado, se me ha sacado algo, resultado de que fui conquistado, si mi conquistador desaparece, por lógica, mis derechos vuelven. Eso es lo que se conoce como la retroversión de la soberanía, el regreso de la soberanía a mi persona de pueblo. Hay un pacto entre el rey conquistador y el pueblo conquistado que se rompe ese pacto una vez ausente el rey con las guerras napoleónicas. Presten mucha atención, eso está en la bibliografía y es importante para nuestra asignatura. Bien, la dominación, al ser duradera, entonces deja fuertes efectos en la cultura americana. Una tiene que ver con la estructura de petición. Yo sé que vamos a hablar otra vez de sistemas legales, no es que vamos a tomar sistemas legales, pero para que entiendan lo importante de esta estructura pegada a la cultura, no al sistema legal en sí. ¿Qué quiere decir esto del sistema de petición? El que gobierna da una orden y el gobernado peticiona ante quien manda y le dice que no se aplica a él por X motivo. Yo digo, todas las personas que habitan la población van a pagar este impuesto. Entonces aparece el esclavo, presenta una petición y dice, yo soy esclavo, no soy persona, no pago impuestos. O sea, se escuda detrás de algo que para nosotros sería terrible, o sea, no considerarse persona a uno mismo, pero gracias a no considerarse persona no paga el impuesto. Entonces, han aprendido los dominados a esconderse dentro del sistema legal para evadir el propio sistema legal, o por lo menos el sistema fiscal. Entonces el derecho positivo implica esa lógica universalista, intenta imponer a todos por igual el mismo orden, la misma dominación. El problema es que cada uno de esos sectores va a tratar o va a presionar para que esa imposición no sea tal. Entonces la crisis hegemónica produce una reacción multivariada. ¿Qué significa multivariada? O sea, que tiene múltiples reacciones y muy variadas y que responden a intereses locales. Intereses locales
que no solamente son intereses económicos, políticos, sino además que tienen que ver con el aprendizaje local de la resistencia. O sea, vamos a dar un ejemplo. En Buenos Aires la población es muy poco vinculada a lo indígena. En La Paz, hoy Bolivia, la población indígena es mayoría, pero el poder blanco es mucho más fuerte. En México, hoy el DF o Distrito Federal, la población indígena es mayoría, pero tiene mucho poder con respecto a las élites blancas. Tiene muchos derechos ganados. En Cartagena, un caso que vamos a trabajar, las poblaciones negras son esclavas, tienen muy pocos derechos en tanto que son esclavos, pero tienen muchos privilegios en tanto de que portan uniforme en defensa de su majestad. Entonces, esos intereses locales van a generar respuestas multivariadas, que nos van a dar escenarios muy diversos o multiversos, que va a costar mucho comprender si queremos o tratamos de uniformizarlos o homogeneizarlos en una sola respuesta. Si yo dijese o me preguntase cuál es la reacción de América frente al proceso de independencia, la respuesta sería más o menos tantas respuestas como espacios de intereses yo pudiera encontrar en América. Dejo acá la presentación y los invito a sentarse a leer la bibliografía que ya va a aparecer en el grupo de Facebook.